Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta hora vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarle que me acompañe a carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Solamente quiero compartir 2 versículos en este momento. Amén. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 12. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Dios, en esta hora, para alabar y bendecir el precioso nombre de Jesús, reconociendo de antemano, Señor, que solamente tu gracia, tu amor, Dios, es lo que nos sostiene y lo que nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Solo tú provees, Señor, la fortaleza que nuestra vida necesita. Por eso pedimos, bendito Dios, que en esta hora tu palabra, Señor, sea entendida, sea clara, y que podamos, bendito Dios, a través de ella crecer y darnos cuenta de los tiempos en los cuales estamos viviendo cada día. Bendícenos en esta hora, Dios, y que tu nombre sea engrandecido, exaltado en todo tiempo, y que tu gloria, Señor, se derrame, Señor, en cada corazón en este día. Y sobre todo, Dios, de aquellos que escuchan tu palabra, bendícele, Señor, y que en todo tiempo tú seas exaltado desde hoy y por siempre. Gracias te damos, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Quiero en esta tarde, hermanos, amén, hablar, y le he titulado a mi sermón: tiempo de despertar. Tiempo de despertar. Algunas veces, hermanos, nos quedamos dormidos. ¿Sí? Algunas veces nos quedamos dormidos. Amén. Lamentablemente, algunas de estas ocasiones son cuando el pastor está predicando. ¿Sí? Cuando por diversas circunstancias somos tomados de un sueño profundo. Algunos cristianos son muy bíblicos, ¿sí? Y toman el ejemplo de Eutico, aquel joven que se quedó dormido cuando el apóstol Pablo predicaba un sermón, ¿verdad?, a la congregación de Troas. Este episodio está narrado, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 9. Quiero contarles la historia de un pastor que un día quiso felicitar a una hermana, principalmente por su fidelidad a la asistencia a los cultos. Y le decía: hermana, quiero felicitarla por su fiel asistencia a los servicios todos los días, pero sobre todo porque usted ha sido de gran inspiración para todos los hermanos de la iglesia. Entonces la hermana contestó y dijo: viera, pastor, que es el único tiempo que tengo para descansar de todos mis quehaceres, pero sobre todo el dormitar un poco.
O la historia de aquel otro pastor que él veía que el varón más anciano de su iglesia, cada vez que tocaba la hora de la predicación, se quedaba dormido y no hallaba cómo hacerle. Así que un día habló con el nietecito de aquel hermano y le dijo que le iba a pagar 50 centavos dólar si se sentaba junto a su abuelito y cada vez que comenzara a cabecear le diera un codazo. Así lo hizo el niño. Así que el niño cumplió su cometido y el pastor le pagó lo que habían acordado. Pero el pastor se fijó que para el siguiente domingo, este varón volvió otra vez a las andadas. Y veía que el niño, hermanos, no hacía nada. Así que el varón o el anciano se quedó una vez más dormido y el pastor veía que el niño no hacía nada por despertarlo. Cuando terminó, le preguntó que por qué no lo despertó. Y el niño le dijo: hermano, es que usted me prometió 50 centavos si yo lo despertara. Pero mi abuelito me prometió $1 si yo lo dejaba dormir. Así sucede a veces. Y creo que usted y yo estaremos de acuerdo, mis amados hermanos, en que el sueño más peligroso, amén, es el sueño espiritual. Y cabe una pregunta aquí, que es digna de meditarse, que es digna de tomarse en cuenta, pero sobre todo de reflexionar. ¿No estaremos como iglesia durmiendo espiritualmente en algunos aspectos? Si es así, cuidado, porque esto puede llevarnos a la muerte. Lamentablemente, mis amados hermanos, es el gran problema y el gran error que ha habido en la actualidad en la iglesia. Cuando pensamos y creemos que la vida que llevamos va de acuerdo, amén, a la voluntad de Dios. Y a veces nos engañamos tanto que pensamos, ¿sí?, que caminamos correctamente delante de Dios. Y el problema es que sin darnos cuenta, muchas veces, hermanos, nos estamos muriendo lentamente y espiritualmente delante de Dios. Quiero que escuchemos el consejo, hermanos, que nos da el apóstol Pablo. Amén. En esta porción que leí, donde dice: ya es hora de despertarnos del sueño. Ahora es tiempo de despertar. En primer lugar, es tiempo de despertar a los perdidos, como lo enseña el versículo 11. Si pudiera, o quiero parafrasear, hermanos, amén, el texto de esta manera: es tiempo de que vuelvan en sí sobre este asunto de vida, muerte y eternidad. Tenemos el deber de despertar a los perdidos. Hay que despertar, los hermanos, de la conciencia de la brevedad del tiempo en que nos encontramos. El tiempo avanza de una manera tan grande, hermano, que no nos damos cuenta de su brevedad. Es tiempo de avanzar rápidamente
y el fin del camino se avecina para todos y ninguno podrá escapar de esta realidad. Permítame citarle, hermanos, lo que dice Job. Job, en el capítulo 9, versículo 25 y 26 dice: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Sí, hermanos, los días de cada uno se pierden de vista cual naves veloces. Los escritores del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, hermanos, están de acuerdo en recordar que la vida del hombre es sumamente breve. Sí, es sumamente breve. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cito lo que dice Moisés, capítulo 90, versículo 9. Dice que la vida es como un pensamiento. Pero me gusta más la otra versión de este mismo pasaje, la versión actualizada, que dice que es como un suspiro. ¿Sí? Y me fascina más como dice Isaías, que somos como la flor del campo. En la mañana estamos bien y en la tarde se seca la flor. Así es la vida, hermanos, del ser humano. ¿Cuánto tiempo usted cree que dura un suspiro, hermanos? Así es de breve la vida. Pero no solamente lo dice Moisés, también lo dice Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago 4, capítulo 4, versículo 14, que dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Fíjese lo que dice Santiago. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este es el asunto importante en la actualidad. Que el ser humano, y más bien el cristiano, no ha pensado en los cortos o en el tiempo de vida que le queda en esta tierra, porque son cortos. La Biblia dice que lo más robusto, hermanos, o los más días son 70 años y los más robustos son 80. Pero la Biblia dice que los días son veloces. O sea, se van como nada los días, hermanos. Así que despertemos a los demás de la conciencia de la brevedad de los días, hermanos. Ese es el asunto importante dentro, hermanos, de la obra de Dios. Pero también debemos despertarlos a la conciencia del peligro de la perdición. No solamente avisarles del tiempo que aún les queda con vida. Por eso la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de rectificar muchos errores, de rectificar muchas conductas que deben de ayudarnos a mejorar nuestra vida. No solamente con Dios, sino también con nuestros semejantes. Pero lo más importante, hermanos, es despertarlos a la conciencia del peligro de la perdición. Este no es un asunto que tiene que tomarse a la ligera, ni mucho menos no tomarlo en cuenta. Todos deben de saber lo que verdaderamente significa estar separados de Dios. Separados de Dios, hermanos, significa condenación eterna y destrucción en el infierno. Eso es lo que llamamos la segunda muerte espiritual.
Por eso estamos entendiendo que hay que despertarlos del peligro de la conciencia, hermanos, de la perdición, de la condición en la cual ellos están viviendo y del peligro que se avecina sobre sus vidas si no toman en cuenta principalmente, hermanos, el sacrificio de Cristo. Mire cómo Juan el Bautista, hermanos, se refiere y cuando cita lo que dice Juan 3:36 en una de sus partes dice, y la ira de Dios está sobre él. O sea, los que han rechazado a Cristo, sí, los que rechazaron a Cristo, amén, entonces dice, y la ira de Dios está sobre él. Pero más claramente lo especifica Pablo cuando lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, amén, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esto viene siendo, hermanos, una separación de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que despertar los hermanos, amén, del peligro de la perdición en el cual ellos están viviendo y se den cuenta hacia dónde están caminando. Creo que todos, principalmente quienes necesitan, hermanos, ser despertados de su sueño espiritual y venir a la realidad, amén, de que hay una perdición eterna y que necesitamos principalmente, hermanos, llegar a ellos para que rectifiquen su vida y puedan abandonar su condición en la cual ellos viven delante de Dios. Necesitamos, hermanos, llevarles el mensaje de que el juicio ya viene. Necesitamos decírselo directamente. Ese es el punto, hermanos, importante dentro del cristianismo. Por eso estamos entendiendo, amén, de la brevedad de los días. El ser humano no va a vivir eternamente. No va a vivir muchos años. Un día todos vamos a pasar la experiencia de la muerte. Grandes y pequeños, dice la Biblia. La Biblia dice, está establecido a los hombres el morir una sola vez. O sea, la experiencia la vamos a vivir. Pero la situación es en la condición en la cual, hermanos, se encuentran las personas. Por eso es urgente, es importante que nosotros les avisemos y les anunciemos la realidad de lo que está sucediendo. Mucha gente está muriendo y está muriendo sin Cristo. Esta pandemia arrasó tremendamente muchas familias. Muchas personas murieron sin tener a Cristo en su corazón. Y lamentablemente, hermanos, nosotros tenemos el mensaje que ellos necesitan para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Amén. Pero asimismo, despertemos a los perdidos a la conciencia, amén, de la grandeza del Salvador. Ellos necesitan, escuche, ellos necesitan saber quién es Cristo realmente. Necesitan saber quién es Jesucristo. Amén. Por eso Juan 14:6 dice, hermanos, con respecto a esto, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Esta es una tremenda realidad. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Nadie puede llegar al cielo si no es por Cristo. No es la religión, no son las obras, no es los dogmas, no es la filosofía, no es la, amén, la neumancia, no es más que Cristo quien nos puede llevar
al cielo y quien nos puede llevar al Padre. Ya Dios demostró su amor, amén, por todos al dar a Jesucristo, su Hijo unigénito. El mismo Señor Jesús le dijo, se lo dijo a Nicodemo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente Jesús se lo dijo a Nicodemo, también el mismo apóstol Pablo lo dijo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, despertemos al mundo, hermanos, a la tremenda grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por cada uno de ellos. He escuchado mucha gente en la actualidad que dice, es que yo he sido una persona que he fallado, soy una persona que he cometido infinidad de pecados, he sido una persona que he hecho mucha maldad y yo no creo que Dios me pueda perdonar. Hay un pasaje que en la Biblia a mí me fascina mucho, hermanos, que se encuentra en Efesios 1:7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, a lo que me refiero es que nuestro Señor Jesucristo nos perdona de todo pecado. Pero también nos da paz en nuestro corazón, que eso es lo más importante que estamos necesitando, ¿sí? Pero también nos da su promesa de plenitud en el viaje de la vida. Pero sobre todo, hermanos, nos ofrece vida abundante, perpetua, permanente y eterna. Que eso es lo que hemos estado buscando todos los días de nuestra vida. Necesitamos, hermanos, despertar a los perdidos a la grandeza, amén, de la vida de Cristo. Y que hoy mismo ellos puedan obtener. Nosotros necesitamos, hermanos, amén, despertarlos de ese sueño profundo que tienen en su vida. Ese sueño, hermanos, que día tras día los está, hermanos, destruyendo. Segundo, ya es tiempo de despertar a los redimidos. No solamente es el tiempo de despertar a los perdidos, también es el tiempo de despertar a los redimidos, como lo dice el versículo 12. Los miembros de la iglesia, escuchen, también necesitamos despertar. Amén. A veces dormitamos en ciertos aspectos, amén, en la obra del Señor. Y si somos honestos, si realmente reconocemos esto, amén, que no es solamente un dormitar, sino es un sueño profundo. Me fascina, amén, acerca de lo que Martín Lutero hizo, amén, cuando trajo la gran reforma religiosa que sacudió el cristianismo en su tiempo. El 31 de octubre de 1517, cuando clavó, amén, en las puertas de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, protestando contra las indulgencias y la supremacía del Papa. Yo creo, hermanos, que aquellos clavos, aquel martillo, hermano, despertaron a muchos a la conciencia, amén, de los tiempos en que vivían. Necesitamos despertar a la conciencia de nuestra responsabilidad delante del Señor. Necesitamos darnos cuenta, mis amados hermanos, que necesitamos despertar
y darnos cuenta que estamos perdiendo mucho tiempo en cosas que no nos benefician, en cosas que no nos ayudan, en cosas que, hermanos, que para nada nos motivan, ¿sí? Y es una responsabilidad la cual tenemos como cristianos delante de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que entender esto. Amén. Le invito a que medite seriamente en la palabra de Dios. Quiero citar, hermanos, lo que dice Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Fíjese cómo dice el texto. Jeremías 48, 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué quiere decir la palabra indolentemente? La palabra indolentemente quiere decir, hermanos, descuidadamente, con negligencia. Así es como lo traduce la versión actual. Necesitamos pensar en esto y muy seriamente, mis amados hermanos. Pensar en toda la responsabilidad que tenemos, amén, para con Dios. Dios nos ha dado el privilegio de que seamos portadores de su palabra, de que seamos embajadores de anunciar el reino de Dios, de que seamos heraldos de proclamar la verdad de Él, y nos ha dado la responsabilidad, y un día usted y yo vamos a estar delante de Él. Va a llegar el momento en que usted y yo vamos a estar frente a Él, y Él nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este mundo. Él nos pedirá cuenta de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que dejamos de hacer. Amén. De todo lo que dejamos de hacer. Nadie podrá excusarse delante de Dios, y más me refiero a los cristianos. Nadie podrá, hermanos, excusarse delante de Él, porque Él conoce cada movimiento que hacemos como hijos de Dios. Podremos engañar al hombre, podemos engañar a quien sea, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Todas las cosas que hiciste en secreto, todas las cosas que pensaste en secreto, todas las acciones que hiciste en tu beneficio propio, tarde o temprano van a ser descubiertas por Dios en aquel día, porque nadie, hermanos, podrá burlarse de Dios. Tristemente, muchos cristianos, y lo vuelvo a decir, tristemente muchos cristianos han tomado esta pandemia como una forma de refugio, sin pensar en la realidad realmente de que por estar ahí, hermanos, muchas almas están yendo al infierno, y nosotros no proclamamos el mensaje por miedo a esta pandemia, por miedo de contagiarnos, por miedo, hermanos, de que vayamos a enfermarnos, sin darnos cuenta, hermano, que el valor más importante son las almas que necesitan de Cristo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos que entender nosotros como cristianos. Amén. Esa es la verdad, hermanos. Que un día Dios nos va a pedir cuentas. Y no tendremos ninguna excusa delante de Él. Necesitamos despertar a la conciencia de que Dios, como buen padre, disciplina a sus hijos.
La disciplina de Dios, hermanos, es mucho más fuerte que la disciplina del hombre. Y si no, pregúnteselo a Jonás. Sí. Yo creo que usted recuerda la historia de Jonás. Amén. Y cómo por su desobediencia fue tragado por un gran pez. Mire lo que, si lo leemos, hermano, Jonás capítulo 1, versículo 17. Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Mi deber como pastor, hermanos, es decirle que puede sucederle a usted lo mismo. Quizás usted me diga, pero pastor, ¿en qué está pensando usted? Si aquí no hay mar, aquí no hay peces que puedan tragarse a las personas. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿no estará usted verdaderamente en este momento metido dentro del vientre de un gran pez? Y no me refiero a un pez literal. No estará haciendo otras cosas que no son agradables delante de Dios. No estará haciendo cosas que estén perjudicando su vida espiritual. No estará haciendo cosas que a Dios no le agrada. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Necesitamos despertar a la conciencia de la mano disciplinadora del Señor. A veces, hermanos, a veces Dios tiene que obrar de una manera tan fuerte para llamarnos la atención. A veces Dios tiene que hablarnos fuertemente para que podamos enderezar nuestro camino. Cada vez que yo tengo la oportunidad de leer el libro de los Hechos y voy a la persecución cuando vino contra la iglesia, se me vienen muchas preguntas. Incluso analizo y digo, el mensaje central de Jesús fue para los judíos, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, vivió una comodidad sin problema dentro de su entorno. Todo estaba perfecto, todo estaba muy bien. Pero el plan de Dios no era solamente llegar a Israel, porque el sacrificio de Cristo era para toda la humanidad. El propósito de Dios era principalmente trabajar con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermanos, fue muy duro. No recibió la palabra. Lo rechazaron. La Biblia dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, Cristo vino a ellos y ellos lo rechazaron. Entonces, hermanos, el Señor lógicamente extiende su mensaje, hermano, pero los discípulos o los judíos en ese tiempo no querían salir, solamente querían estar en ese lugar. Y Dios tuvo que usar la persecución, tuvo que usar emperadores para hacer que ellos salieran. Incluso muchos murieron por causa del evangelio. Pero fue la manera como Dios, hermanos, extendió el evangelio hacia otros lugares. Porque era menester, era importante que la palabra fuera a otros lugares, porque había muchos propósitos de Dios. Y uno de ellos era salvar al perdido. Por eso yo digo, hermano, que la disciplina de Dios, hermanos, es algo fuerte. Dios no se anda con miramientos. Dios no se anda, hermano, con templanza. Dios cuando va a hacer algo, lo va a hacer.
Recuerdo una ocasión, hermano, que leía un pasaje en la Biblia cuando David mandó a hacer un censo. Y, no, y unos no estaban de acuerdo. Pero la Biblia dice en el versículo 1, dice que Satanás incitó el corazón de David. Y cuando fue a hacer el censo, la Biblia dice que no le agradó a Dios. Y David no hizo el censo para saber con cuántas gente tenía, sino David hizo el censo simplemente para saber con cuántos guerreros contaba. Así que eso fue algo, hermanos, de desobediencia a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo a David, escoge 3 cosas, se las mandó decir. Escoge 3 cosas. 3 años de hambre, 3 meses bajo la espada de tus enemigos, o 3 días bajo la espada de Jehová. Era una sentencia de parte de Dios. Y Dios no estaba dispuesto, hermanos, a no llevarla a cabo. Dios la iba a llevar a cabo. ¿Le dolía a Dios? Sí, le dolía a Dios. Pero Dios tenía que cumplir con su disciplina. Y David dijo, escojo 3 días bajo la espada de Jehová. El primer día, hermanos, dice la Biblia que el ángel mató 70,000 hombres. Pero lo más interesante, hermano, fue cuando Dios le dijo al ángel, detén tu mano, ya no hagas daño. Pero sí hubo consecuencias. Por eso las disciplinas de Dios, hermano, no son simples y no son fáciles. Son algo que realmente, hermanos, llegan y nos hacen ver, y más cuando caminamos erróneamente delante de su presencia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, hermanos? Despertarlos a la conciencia de la grandeza de los recursos de Dios que nos da para cumplir con su obra. Porque Dios nos capacita, Dios nos instruye, Dios nos da de su fuerza para cumplir con nuestra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Mire, Dios proveyó para cada una de las necesidades del pueblo de Israel durante aquella travesía por el desierto por 40 años. Amén. 14,600 días y Dios no falló. Ni la ropa se gastó, ni las sandalias se acabaron, y Dios proveyó para todo lo necesario durante ese tiempo en el desierto. Así Dios proveerá para nuestras necesidades en nuestro camino como cristianos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Él es el único que puede proveer las necesidades que hay en nuestra vida, ya sean físicas, ya sean económicas, ya sean materiales, ya sean morales, ya sean espirituales. Así como Dios sustentó al pueblo de Israel, así Dios lo va a hacer también con cada uno de nosotros. Dios proveerá, mis amados hermanos, en nuestro camino. Él no va a fallar. No conozco, fíjese bien, no conozco ninguna iglesia que se aviva y Dios deje de bendecirla. Pero sí conozco iglesias que dormitan y se pierden de muchas bendiciones. Porque la Biblia dice que nuevas son ¿qué? Cada mañana
sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias para nosotros. A veces no tenemos, hermanos, nada en nuestra casa y de repente, hermanos, llega la bendición de Dios. ¿De dónde? Solamente Dios sabe. Porque Él es el que provee. Él es el que sustenta. Él es el que da. Lo único que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos, simplemente es caminar en su presencia. Hace algún tiempo, hermanos, yo me acuerdo que un día me enfermé de la bronconeumonía. Y recuerdo que no teníamos para la medicina. Y un hermano me dio para la consulta. Cuando fui a un centro médico que era gratuito y que el doctor me checó, el doctor me dijo que él no quería hacerse cargo de mí por la situación como yo iba, que yo tenía que estar ya internado en el hospital. Pero yo no quería, porque principalmente, hermanos, la distancia donde estaba el hospital estaba muy lejos y yo no podía dar pasos para caminar. Daba 2, 3 pasos y me cansaba y me faltaba el aire. Fuimos a una similar y me tocó una doctora que me dijo los mismos síntomas que me dijo el doctor. Pero cuando ya me dio todo lo que iba a necesitar, le dije a mi esposa, bueno, pues vamos a ver si hay dinero para pagar. Sabíamos que no había dinero. Y me acuerdo que mi esposa llegó a la farmacia y entró y le dio a la muchacha la receta, y la muchacha surtió todo. Y nomás nos mirábamos mi esposa y yo. Y luego a mi esposa le dio una tarjeta y no pasó. Y luego le dio la tarjeta y esa tarjeta sí pasó. Y nos preguntábamos porque fueron casi como 1,000 pesos, hermanos. Y nos preguntábamos, ¿y luego? Y entendimos, hermano, que había sido Dios. Que cuando parece que no se mira nada, hermanos, es porque Dios está trabajando. Dios está haciendo las cosas. Y ese hecho, hermano, no se me olvida. Porque duré como casi 3 semanas, hermanos, aislado yo en un cuarto, hermanos, ahí metido ahí, donde mi esposa me atendía, hermanos, hasta que Dios me dio la sanidad completa. Y fui otra vez al médico, hermanos, y ya no tenía ya nada. Solamente me dijo, cuídese porque esto son las recaídas que van a llegar. Pero a lo que doy a entender es esto, hermano. Mientras caminamos, sí, Dios va con nosotros. Dios cuida nuestra travesía. Dios es el que pone todas las cosas, hermanos, para bendecirnos. Por eso lo único que Dios nos demanda es obediencia y fidelidad a Él. Amén. Casi todos tenemos un reloj despertador. Sí, y más pues el celular, ¿verdad? Pero todos tenemos un reloj despertador para que nos despierte, ¿verdad? A una cierta hora que necesitamos levantarnos, ya sea para ir al trabajo, ya sea para una visita o ya sea para algo. Hoy el Señor, hermanos, está usando su bendita palabra para despertarnos del sueño espiritual que hay en nuestra vida. Si el sistema despertador de Dios está sonando, prestemos atención a este llamado, hermanos.
porque el tiempo se está terminando. El tiempo se está acabando. Todos los preparativos, hermanos, se están dando en el mundo. Amén. Por eso es tiempo de despertar y darnos cuenta principalmente, hermanos, del tiempo que tenemos en esta vida. ¿Cuánto tiempo nos queda a usted? ¿O cuánto tiempo me queda a mí? Solamente Dios lo sabe. Pero necesitamos aprovechar el tiempo, principalmente con Dios, luego con la familia, luego con la iglesia. Pero necesitamos aprovechar el tiempo antes que sea demasiado tarde. Yo quiero en esta tarde, hermanos, principalmente hacer una invitación a las personas que aún no han aceptado a Cristo en su corazón y que puedan ellos recibirlo en su corazón. Quiero hacer una oración de fe, hermanos, en esta hora. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Dios eterno, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Y porque tú, Señor, nos hablas a la conciencia y hablas a nuestro corazón. Te doy gracias, Dios, por haber venido a este mundo y dar tu vida por mí. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Perdóname todos mis pecados, Señor. Cambia mi vida. Enséñame a ser buena persona delante de ti, Señor. Pero sobre todo, que pueda amarte, Señor, toda mi vida. Te invito a que hoy entres a mi corazón, reines en él para siempre y seas el Salvador de mi vida desde hoy y por siempre. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.